En el año 338 a.C., después de destacarse en la primera batalla en Queronea, donde las fuerzas macedonias lograron la victoria sobre la coalición griega liderada por Tebas y Atenas, Alejandro fue designado por su padre, Filipo II de Macedonia, como gobernador de Tracia. Sin embargo, al año siguiente, a los 45 años, Filipo se divorció de Olimpia de Epiro, la madre de Alejandro. Contrajo matrimonio nuevamente, esta vez con Cleopatra Eurídice, una noble macedonia y sobrina del general Átalo, quien, a su vez, estaba casado con una hija de Parmenión, otro destacado general en la corte macedonia. Es relevante destacar que Filipo era polígamo y que su matrimonio con Olimpia fue en realidad su tercer enlace, de los 7 que contrajo a lo largo de su vida. Todos estos matrimonios fueron con miembros de la realeza de dinastías extranjeras, lo que otorgaba a todas estas esposas el título de reinas, y por ende, a sus hijos, el estatus de miembros de la realeza. Sin embargo, la unión de Filipo con la joven Cleopatra Eurídice causó un gran disgusto a Olimpia. Esta boda planteaba interrogantes sobre el papel de Alejandro Magno como sucesor al trono de Macedonia, lo que exacerbó las tensiones dentro de la familia real. En cuanto a su relación con Filipo, se especula que el distanciamiento afectivo entre ambos podría haber sido influido, entre otras razones, por las singulares prácticas y cultos orgiásticos en honor a Dionisio que se llevaban a cabo en la vida de Olimpia, incluso con serpientes domesticadas en su lecho conyugal. Este distanciamiento también se vio acentuado por el resentimiento y el odio que Olimpia experimentaba debido a las infidelidades amorosas de su esposo. De esta manera, Olimpia, anteriormente reina, experimentó una transformación en su estatus, convirtiéndose únicamente en la madre de Alejandro. Dado que Olimpia, su exesposa, era hermana de Alejandro I de Epiro, aliado de Filipo y gobernante como rey vasallo en Molosia, Filipo concibió un matrimonio estratégico entre él y su hija, también llamada Cleopatra. El propósito de este acuerdo era mitigar las tensiones existentes entre Filipo y los nobles de Molosia, estableciendo así un vínculo matrimonial que contribuyera a fortalecer la estabilidad y la alianza entre ambas partes. Para Alejandro, el reciente matrimonio de su padre representaba una amenaza para su legítimo derecho al trono. Su condición de heredero estaba marcada por su ascendencia dual, siendo medio macedonio por parte de su padre y medio epirota por parte de su madre, Olimpia. La posibilidad de que Filipo tuviera un hijo con Cleopatra, siendo esta última de origen macedonio, podría dar lugar a un heredero considerado completamente macedonio. Esta perspectiva, más alineada con las expectativas de la nobleza, amenazaba la posición de Alejandro como el heredero preferido, complicando así su eventual sucesión al trono. Esta tensa situación llevó a Alejandro a distanciarse de su padre. Durante el banquete de bodas de Filipo con Cleopatra, Átalo, su nuevo suegro, expresó el deseo de que el matrimonio produjera un heredero legítimo para el rey. La molestia de Alejandro llegó a tal punto que, lanzándole una copa a la cabeza, le espetó: ¿acaso me consideras un bastardo, miserable? Filipo, tomando partido por Átalo, se levantó para restaurar la calma, pero debido a su estado de embriaguez, tropezó y cayó al suelo. En respuesta a este incidente, Alejandro, con un tono de reproche, señaló: observad, dijo, el hombre que se prepara para emprender la conquista de Asia, incapaz de pasar de un lecho a otro sin caerse. Ante la ira de Filipo por la conducta de Alejandro durante el banquete de bodas, tanto Alejandro como Olimpia optaron por escapar de Macedonia. Con el fin de prevenir cualquier eventual complot, Filipo también dictó la orden de exilio para todos los amigos cercanos de Alejandro. Inicialmente, Alejandro y su grupo de exiliados se dirigieron a Epiro, la tierra natal de Olimpia. En Dodona, la capital de los molosos, Alejandro dejó a su madre junto a su hermano, el rey Alejandro I de Epiro. Posteriormente, continuó con su grupo hacia Iliria, donde buscó refugio entre los reyes ilirios. Sin embargo, parece que Filipo nunca tuvo la intención de repudiar a su hijo, quien había sido instruido tanto políticamente como militarmente por él. Como resultado, Alejandro regresó a Macedonia tras 6 meses, gracias a los esfuerzos de un amigo de la familia, de Marato, quien actuó como mediador entre ambas partes. En aquellos años, Filipo ya estaba trazando un plan para hacer realidad su anhelo de llevar sus conquistas a Asia Menor. En sus planes estratégicos, ordenó a sus comandantes Átalo y Parmenión, junto con Admitas, liderar un ejército de alrededor de 15.000 hombres. La misión era cruzar a Asia y ocupar la orilla oriental del Egeo,
proclamando la liberación de las ciudades griegas bajo el dominio persa. Mientras tanto, Filipo se dedicaría a completar el alistamiento de las tropas, en espera de reunirse con sus generales y dar inicio a la invasión planeada. En el año 336 a.C., Alejandro I de Epiro contrajo matrimonio con Cleopatra, un evento al que asistió Alejandro de Macedonia, hermano de Cleopatra. Este matrimonio marcó un hito significativo en las relaciones entre Macedonia y Molosia, promoviendo la cooperación entre ambas regiones. Para celebrar esta unión, se organizaron majestuosas festividades en Egas, la primera capital de la antigua Macedonia, ubicada cerca de la actual Vergina. Desde el amanecer, las estatuas de los 12 dioses se desplazaron en una procesión solemne, rodeadas de lujosos adornos. La estatua número 13, representando al gran Filipo, se destacaba entre ellas. La celebración continuó con un espléndido banquete, seguido por un homenaje en el teatro. Sin embargo, la alegría se vio ensombrecida cuando, durante este momento de camaradería, Filipo II, ataviado con un atuendo blanco y con escasa protección para demostrar accesibilidad hacia los diplomáticos y dignatarios griegos reunidos, fue sorprendido por un joven. Este, probablemente uno de sus 7 guardaespaldas, se acercó repentinamente y lo apuñaló en las costillas, causándole una grave herida. A la edad de 46 años, Filipo falleció instantáneamente. El asesino intentó escapar, pero tropezó accidentalmente con la raíz de una parra mientras huía hacia las puertas de la ciudad. Los guardaespaldas de Filipo lo capturaron y ejecutaron violentamente, poniendo fin a su intento de fuga y asegurando la justicia por la muerte del rey macedonio. Se dice que Átalo, Leonato y Perdicas, quienes además de ser guardaespaldas, eran amigos cercanos de Alejandro, participaron en su captura y ejecución. El asesino era Pausanias de Orestis, un joven de la nobleza macedonia y uno de los 7 guardaespaldas de Filipo. Por orden de Alejandro, su cadáver fue crucificado como castigo por su crimen. El asesinato fue claramente premeditado, evidenciado por la presencia de caballos cerca del lugar donde Pausanias había intentado huir. Durante el juicio por asesinato, otros 2 hombres, Eromenes y Arrabaeus, fueron declarados culpables de conspirar con Pausanias y también fueron ejecutados. Las razones detrás del asesinato de Filipo a manos de Pausanias son difíciles de determinar, ya que incluso entre los historiadores antiguos existe controversia. La hipótesis más difundida, detallada por Diodoro Sículo basándose en una mención de Aristóteles, sugiere que Pausanias habría sido previamente ofendido por los seguidores del general Átalo, suegro del rey. Por diversos motivos, Filipo no castigó a Átalo, lo que se supone que podría haber motivado a Pausanias a cometer el crimen. Otros historiadores sugieren que Alejandro o su madre Olimpia podrían haber estado al tanto o incluso haber instigado la intriga. Según el historiador romano Juliano Justino, Olimpia habría honrado al asesino poniendo una corona sobre su cuerpo y ordenando la construcción de un memorial en su honor, expresando así su agradecimiento por su acción. Sin embargo, muchos historiadores modernos consideran que todos estos relatos son improbables. Lo que parece evidente es que estas historias reflejan las sospechas naturales que recaen en los principales beneficiarios del asesinato. Los posibles implicados podrían haber sido el propio Alejandro, su hijo o Olimpia de Epiro, la esposa de la que se divorció. También otros sospechosos podrían ser el rey de Persia, numerosos nobles macedonios y Demóstenes, su eterno rival. Cada autor presenta su propia tesis y teorías, pero el asesinato de Filipo sigue siendo un misterio sin resolver. Después del asesinato de Filipo, sus 2 hijos con Cleopatra Eurídice, Europa, una niña, y Caraño, un niño, fueron asesinados. Se cree que Europa fue asesinada por orden de Olimpia, mientras que Caraño, quien posiblemente fuera hijo de alguna otra de las esposas de Filipo, fue ejecutado por orden de Alejandro. Ambas acciones tenían como objetivo evitar problemas en la sucesión del trono de Macedonia. Tras la muerte de sus hijos, Cleopatra Eurídice optó por quitarse la vida. O quizá fue también asesinada por orden de Olimpia. Un giro trágico en una historia de intrigas y rivalidades dentro de la realeza macedonia. Además, el tío de Cleopatra, el general Átalo, quien había ofendido a Alejandro durante las bodas de Filipo con Eurídice al insinuar que Alejandro era un bastardo, fue ejecutado por traición. Con la eliminación de cualquier posible heredero vivo que pudiera disputar el trono, Alejandro Magno asumió el control de Macedonia a la edad de 20 años.